Ya en el colegio te habrán explicado ligeramente qué es el romanticismo y no le diste importancia. Y aunque hoy el término romántico se usa para referirse a una característica propia de los amantes apasionados, originalmente la concepción del término involucra un concepto más amplio. Básicamente, el romanticismo fue un movimiento cultural, social y en menor medida político, que surgió como una refutación a las ideas de la Ilustración y a los cánones del neoclasicismo. Mientras estos dos últimos daban una importancia absoluta a la razón, el romanticismo prefirió a los sentimientos por encima de este, argumentando que la cruda realidad es demasiado compleja para intentar entenderla solo con el pensamiento crítico y racional. Los románticos encontraron su fuerza en los ideales y en las pasiones, marcando así un giro de 180 grados en relación a los valores predominantes en el siglo que los precedió. Se originó en Alemania y Reino Unido, pero se expandió rápidamente a toda Europa y es considerado el primer movimiento que llegó a todo el continente, incluso trascendiendo fuera de este. Por supuesto, cada zona se encargó de darle su propia interpretación. No obstante, el romanticismo mantuvo como característica principal su sesgo revolucionario al romper con la tradición clasicista, sintiendo a la vida, a la libertad, a la naturaleza y al ser humano per se a su propia manera, como veremos más adelante. El antecedente del romanticismo se encuentra en un movimiento llamado Sturm und Drang, que se desarrolló en Alemania en el siglo XVIII y que fue la chispa para propugnar la creación literaria al margen de las reglas clásicas. No obstante, su auge se dio entre los años 1800 y 1850, coincidiendo con la Revolución Francesa de 1830, y si bien abrazó todas las plataformas culturales de la época, donde con mayor frecuencia encontramos mejor sus elementos estéticos es en la pintura, en la música y en la literatura, exhibiendo a menudo una perspectiva subjetiva llena de emoción y provocación. En el terreno político, por su parte, rescató el folclore y los sentimientos nacionalistas de cada región, a la par que introdujo al liberalismo como una nueva forma de pensamiento. Esto se debió en gran medida al poder que Napoleón Bonaparte amasó por aquel tiempo. Mientras una primera reacción quiso erradicar este espíritu liberal volviendo a las tradiciones y a la religiosidad, con los años mutaría en un movimiento que buscaría la destrucción de todos los dogmas morales, políticos y estéticos vigentes hasta ese momento. Eso sí, es momento de un paréntesis y si son de América, presten atención que esto nos compete. Hay estudiosos que afirman que el romanticismo tuvo en nuestro continente un sentido especial y diferente al que se desarrolló en Europa, ya que este movimiento coincidió con la independencia de los países. Por eso, mientras en Europa el romanticismo tuvo un carácter más bien personal, individual y un tanto deprimente, en América se manifestó más bien como un sentir colectivo, patriótico y con fe en el futuro. Ahora, los expertos no se ponen de acuerdo sobre el origen del término romántico. La etimología lo relaciona directamente con el término francés romantique, es decir, novelesco. Debido a la cantidad de actores que influyeron en la concepción y florecimiento de este movimiento, me reservo el derecho de nombrarlos a todos, pero sí les presento una lista de características para entender el pensamiento romántico. 1. Exaltación del individualismo. Las ideas inspiradoras del romanticismo se encuentran en la Revolución Francesa. Ya saben, libertad, igualdad y fraternidad. De esa forma se abogó por una revalorización del yo y la personalidad individual, desterrando a su vez el despotismo ilustrado del siglo XVIII. 2. Soledad. Los románticos sentían que la realidad no satisfacía sus anhelos e ideales, llevándolos a una necesidad de rebelarse contra lo establecido. Una de las conductas asumidas por ellos mismos bajo esta perspectiva era el aislamiento y el buscar refugio en uno mismo. Tal y como dijo Lord Byron una vez, salgo solo para renovar mi necesidad de estar solo. 3. Imaginación, sentimiento y naturaleza. Junto a la idea del individualismo se resalta lo ideal, lo sentimental y lo bello. La intuición y el instinto pasan a tener un papel preponderante. Surgen valores como la introspección, la nostalgia y la melancolía. La razón no es suficiente para entender la realidad. Además, la naturaleza adquiere un rol como fuerza vital por encima de todos los designios humanos. 4. Libertad y rebeldía. Las ansias de libertad se materializan en personajes rebeldes y aventureros. La razón pasa a un segundo plano. Los románticos buscaban evadirse de la realidad que abruma y angustia.
Por eso, con frecuencia, la literatura exploraba épocas pasadas o si no también lugares lejanos. Romper las reglas era bien visto por los románticos. 5. El artista como genio creador. Para el romanticismo, los artistas no se hacen, sino que nacen con una capacidad creadora inherente a su ser. Resaltan mucho la originalidad sobre la tradición clasista y los cánones, y la creatividad sobre la imitación de lo ya conocido. Es decir, cada persona debe mostrar eso que lo hace único. Por esto es propio de este movimiento el aprecio a la obra, por aquellos días considerada como imperfecta o abierta. Un buen artista romántico además debía expirar joven, ya sea suicidarse por amor o por tristeza, o morir por tuberculosis. Asimilados estos puntos, veamos cómo operó el movimiento en las principales manifestaciones artísticas de la época. Literatura. El romanticismo sobresalió en los géneros lírico y dramático y enriqueció el lenguaje del neoclasicismo introduciendo lo exótico y lo extravagante. Hubo un fuerte interés en recuperar formas de literatura popular como los romances, las baladas, los cuentos, tradiciones o las coplas y refranes, además de también darle fuerza a lenguas regionales como la gallega, la vasca, la gaélica, la escocesa, la bretona, la provenzal, la catalana, entre otras. La prevalencia del individuo puso de moda las autobiografías, así como los artículos de costumbres. También surgió el género de la novela histórica y la novela gótica o de terror, así como la leyenda. Empiezan a escribirse novelas de aventuras y novelas por entregas. El teatro, por su parte, era el género más popular y a través de él se canalizaron sus anhelos de libertad y de sentimiento nacional. Los héroes románticos son con frecuencia prototipos de rebeldía y por lo general sus historias se desenvolvían en lugares sórdidos o algo tenebrosos. Los autores se caracterizaban por romper cualquier normativa que ellos consideraran restrictiva para su creatividad. De esa forma, narradores empiezan a mezclar prosa con verso y poetas empiezan a mezclar versos de arte mayor con arte menor o a apostar por una rima más libre como la asonante, por citar algunos ejemplos. Posteriormente, ya en la etapa del post-romanticismo, esta vertiente se fragmentaría en otras corrientes como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, que años más tarde ayudarían a conformar el denominado modernismo hispanoamericano. Podemos mencionar a muchísimos autores en este apartado, pero entre los más renombrados o quizás también más influyentes encontramos a Alejandro Dumas, Johann Wolfgang von Goethe, Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Mary Shelley, Lord Byron, Walter Scott, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, Esteban Echeverría y Friedrich Schiller. Por cierto, un dato curioso, Friedrich Schiller fue el que escribió el poema titulado Himno a la Alegría, el mismo que luego Beethoven utilizaría en el último movimiento de su tan famosa Novena Sinfonía. Música. La música romántica tomó impulso en Alemania con el trabajo del gran Ludwig van Beethoven y más tarde con Carl Maria von Weber y Felix Mendelssohn, y sin duda marcó un antes y un después en la historia de la música académica. Fue un estilo novelesco e imaginativo que creía que la música pintaba los sentimientos de una manera sobrehumana y transportaba al oyente a un reino desconocido. Sobresalieron dos elementos en particular, la música programática y el cromatismo. El primero buscaba despertar sensaciones más allá de la experiencia musical como estados de ánimo. El segundo consistía en el uso de notas intermedias de una escala, también llamadas semitonos, dando así lugares a bemoles y sostenidos. Más adelante, el romanticismo elevó a la música a su grado más alto entre la tragedia y la épica, pero si debemos hablar de un músico con todas las letras y que de hecho fue admirado por intelectuales de todas las corrientes, ese fue sin duda Richard Wagner, que mezclando la filosofía, la historia y la música, forjó clásicos como El holandés errante, El anillo del Nibelungo o Tristán e Isolda. Entre otros compositores podemos también mencionar a Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt y finalmente a Arnold Schoenberg, quien cerró esta etapa con su experimentación con ruidos y secuencias. A comienzos del siglo XX el romanticismo empezó a perder fuerza y fue reemplazado por una nueva corriente, el impresionismo. Ballet. Aunque no he encontrado mucha información sobre el ballet en el romanticismo, lo que les puedo decir es que aparece a principios del siglo XIX, pasando a sustituir al ballet de acción. El periodo del ballet romántico duró unos 30 años, de 1815 a 1845-1850 aproximadamente.
Se desarrolló un estilo de danza bailando sobre la punta de los pies llamado en points, que generaba sobre el escenario un desplazamiento etéreo y misterioso, lo que propició que fueran llevadas a escena historias sobre hadas, sonámbulos y fantasmas. El ballet romántico fue abandonando así la mitología griega para empezar a fijarse en la mitología nórdica. Algunos eminentes ejemplos del ballet romántico son la Sílfide, el escocés, Giselle o Coppelia. Pintura. La pintura romántica rescató el patriotismo, el costumbrismo y mostró predilección por los temas históricos y folclóricos, especialmente de la Edad Media. También estuvo hermanada con los movimientos sociales y políticos que surgieron tras la Revolución Francesa. Los pintores se sintieron atraídos por el exotismo, especialmente de civilizaciones árabes, dando lugar al orientalismo como corriente. Así también, y al igual que en el ballet, la mitología nórdica desplazó en los cuadros a los dioses grecolatinos. El tratamiento de las figuras buscaba el realismo, cuidando de esa forma que la ropa de los personajes se correspondiera con la época histórica de la escena. En muchos cuadros de esta época se aprecia un interés por la violencia, el drama, la lucha y la locura. También afloraron temas truculentos y mágicos, llegando a mezclar en ocasiones la muerte con el erotismo y teniendo como protagonistas a brujas, monstruos y espectros. Por su parte, el interés por la naturaleza hizo que los paisajes, considerados hasta ese entonces menores y de mero valor decorativo, pasaran a convertirse en un género mayor al intentar transmitir emociones a través de ellos. También alcanzó cierta popularidad los cuadros donde se representaban animales que podían ser salvajes y domésticos, pero con frecuencia buscaban retratarlos fieros. En lo que respecta a la destreza de los pintores, se utilizaron fuertes contrastes de luz y sombras y el colorido pasó a posicionarse por encima del dibujo. La pincelada se hizo visible e impetuosa y el empaste era por lo general grumoso y espeso. Por esa intención de parecer impulsivo y espontáneo, el acabado de los cuadros llegaba a tener un aspecto de esbozo. Las técnicas que se utilizaron fueron variadas. Si bien predominó la pintura al óleo sobre lienzo, también se utilizó la acuarela, el dibujo y se intentó recuperar la pintura al fresco. Muchas de estas obras alcanzaron una gran difusión gracias a medios de reproducción como la litografía y a través de periódicos y revistas. Dentro de la pintura romántica podemos identificar 3 etapas y cada una tuvo sus particularidades dependiendo del lugar y de los artistas que lo desarrollaron. El primero fue el prerromanticismo, que abarcó desde 1770 a 1820. Si bien este periodo arranca con el rococó y en paralelo al neoclasicismo, el romanticismo muestra sus primeras características, por lo que hay que saber diferenciarlo de las corrientes previamente mencionadas. A continuación viene el periodo de auge que se dio entre los años 1820 y 1850, donde empieza a imponerse en la pintura la representación de temas relativos a la pintura moderna. Finalmente tenemos el periodo de decadencia o post-romanticismo, que va desde el año 1850 al 1870. Por estos años, el esteticismo se fue introduciendo a todas las expresiones artísticas, especialmente las artes plásticas, y una especie de manierismo se fue instalando. Algunos de los pintores más conocidos del romanticismo fueron el español Francisco de Goya, los franceses Eugène Delacroix y Théodore Géricault, los ingleses William Blake y Thomas Giertzin y el alemán Caspar David Friedrich. Para terminar, quiero mencionar que tras el debilitamiento del romanticismo, el post-romanticismo entró en escena como un intento de reconciliar al romanticismo y al realismo. Varias corrientes se dieron dentro de este periodo, pero todas ellas llegarían a su fin con la irrupción de las vanguardias en 1909, donde el fauvismo fue el primero de ellos y del cual ya hablamos en este canal hace un tiempo. Y eso ha sido todo por hoy. Si les gustó lo que vieron, ya saben que me pueden ayudar con un pulgar arriba, compartiendo el video o dejándome un comentario al respecto. Recuerden que tenemos también un grupo de Facebook y si desean formar parte de él tienen el link en la descripción. Sin más que agregar, me retiro y nos veremos en el próximo video. Un fuerte abrazo, que estén bien. Advertencia. Esto es YouTube. No se pueden educar en YouTube.